En medio de la gran crisis energética que se está registrando en Europa, en donde, bueno, muchos países empiezan a colapsar sus economías, empiezan a arrancar procesos de hasta desindustrialización, donde todavía sigue muy caótico el mercado eléctrico, en donde se anuncian rescates multimillonarios para bajar un poco las tarifas eléctricas, pero al mismo tiempo se anuncian cierres de fábricas como la de zinc y acero, por ejemplo, en Alemania, en el Reino Unido. O sea, es algo terrible. Y todo finalmente por las sanciones en contra de Rusia para que no se importe, o ha llegado el momento de que no haya gas ruso. Sucede algo, España se ha convertido en la gran traidora de la Unión Europea, en la nación más traidora de la Unión Europea y la que está empezando a hacer un gran negocio a base de esto. España ha sido de los también países que junto con el Reino Unido, junto con Estados Unidos, junto con Alemania, bueno, impulsó las sanciones en contra de Rusia. Solo que España al final no depende tanto del gas ruso, sino del gas africano. Sin embargo, lo que ha hecho en los últimos meses España es que ha empezado a importar gas ruso. Se ha convertido en el principal importador europeo del gas ruso. No Alemania, no Hungría, no Italia, no Francia, sino España. Y repito, España no dependía antes de tanto del gas ruso, sino dependía más del gas africano. Y entonces empieza a importar gas natural ruso a España, y lo peor que empieza a hacer España es que empieza a revender el gas ruso a sus vecinos europeos. Sí se dan cuenta la tranzona, se dan cuenta la corrupción y obviamente al final falta de europeísmo completo. Y entonces, o sea, empieza a empezar a lucrar con la necesidad de sus propios vecinos europeos. Y bueno, empieza a hacer este tipo de cosas, por increíble que parezca, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, Rusia vende ahorita su gas natural. Es muy barato, pero todavía lo vende a precio de descuento por este tema de las sanciones. Entonces España lo importa muy, pero muy barato. Y bueno, lo exporta carísimo a Europa. La verdad es que es de lo peor. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Amigos del Chapucero USA. La hipocresía y el descaro de Pedro Sánchez es de verdad ilimitado. Pues mientras acusa a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, de hacer todo lo posible para sabotear la economía de Europa, como si las sanciones europeas en contra de Rusia no estuvieran haciendo todo lo posible por dañar las finanzas del Kremlin, dice que Rusia ha utilizado el tema del gas como herramienta de guerra en contra de Europa. Nuevamente repito, como si Europa no estuviera utilizando el tema de las sanciones como herramienta de guerra en contra de Rusia. Veamos lo que cínicamente ha dicho Pedro Sánchez. Los ciudadanos se preguntan qué va a pasar. ¿Va a haber cortes de suministro? ¿Cómo va a afectar a los hogares y a nuestras empresas, a nuestra industria? Es evidente, creo que ayer tuvimos un nuevo ejemplo de ello. Putin está utilizando el gas como un arma de guerra. Solamente les daré dos datos que corroboran esta afirmación, que es evidente a través de los medios de comunicación y sus declaraciones. A pesar de que Pedro Sánchez insiste en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está utilizando el gas como arma de guerra, España se convirtió en el mayor importador mundial de gas licuado en julio y en agosto. ¿Cómo explicar entonces la doble moral? Primero sancionan a Rusia, pero le siguen comprando lo no sancionable. Y es que eso no lo sancionaron, hipócritamente, porque se les viene el otoño y principalmente el frío invierno. El diario El País, una fuente española de derecha, también confirma lo que acabo de señalar. España fue el mayor importador mundial de gas ruso por barco en julio y agosto, con 747 millones de euros importados. En segundo lugar le sigue Francia y, ojo, China en tercer lugar, pero Bélgica en cuarto lugar y Japón en quinto lugar. De ahí en adelante vemos a Portugal, sexto lugar, Países Bajos, séptimo lugar, Dinamarca, Corea del Sur y Suecia. ¿Cómo explicar entonces, querido Nacho, que mientras están sancionando a Rusia, mientras están culpando a Rusia de todo el desorden del sistema internacional, no dejan de comprarle gas? La respuesta es muy sencilla. La alta dependencia energética que tiene históricamente Europa
de Rusia, pero a pesar de ello siguen insistiendo en que las sanciones son el mejor camino para controlar la economía de los rusos, incluido el tema de congelar el precio, obviamente, el precio del gas y del petróleo ruso. Por otro lado, el Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio señala que a pesar de esto, Rusia obtuvo 158 mil millones de euros en ingresos por exportaciones de combustibles fósiles en los primeros 6 meses de la guerra, es decir, del 24 de febrero al 24 de agosto. La Unión Europea importó el 54% de eso, por un valor aproximado de 85 mil millones de euros. Hipócritamente, entonces, mientras están sancionando a Rusia con cosas superficiales, le siguen comprando una cantidad impresionante de hidrocarburos, carbón, gas, petróleo, gas licuado por barco y también por gasoductos. Y por esta misma razón es que Rusia sigue incrementando de una manera bastante considerable sus ingresos millonarios, porque no deja de vender ni a Europa ni a otras regiones del mundo su gas y su petróleo. Cabe señalar que además el Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio agregan que la prohibición de la Unión Europea sobre el petróleo ruso entra en vigor ya en diciembre, reduciendo las importaciones de petróleo en un 90%. Hasta ahora, señala, la Unión Europea ha reducido las importaciones de petróleo en un 17%, por lo que la mayor parte del impacto aún no se ha materializado. Sin embargo, hay que recordar que en la medida que haya menos petróleo, considerándose que se mueve en el mercado, pues los precios van a aumentar más. Si a esto le agregamos que además Rusia ha señalado de manera muy firme y muy consistente que en la medida que más países se sumen a congelarle el precio del petróleo ruso, a ponerle un límite como lo impulsa el G7, Rusia dejará inmediatamente de importarles. Es decir, que en ese sentido, entre menos petróleo haya, más se va a encarecer. JP Morgan, Nacho, acaba de proyectar que si Rusia decide sacar del mercado 3 millones de barriles de petróleo al día o 5 millones, las ganancias por el precio del petróleo, pues el precio de cada barril se convertiría entre 190 y 380, mientras que la expectativa de congelarles el precio rasca en los 40 dólares por barril. Pues prácticamente JP Morgan dice, pues se va a ir a 190 si Rusia saca 3 millones y se va a ir hasta 380 si Rusia saca 5 millones. Con lo cual tenemos pues un verdadero dilema, porque Europa empuja y empuja y empuja y lo único que consigue es que Rusia siga aumentando sus ingresos. Mira, por ejemplo, esto. Alemania continúa siendo como el principal destino de las exportaciones energéticas de Rusia con 19 mil millones de dólares. Imagínate que cuando lo tienen sancionado, no sé, por 1,000 o 2,000 millones de dólares, al mismo tiempo le estás comprando 19 mil millones de dólares en exportaciones energéticas. En segundo lugar están los Países Bajos con 11,100 millones de dólares, seguidos de Italia con casi 9 mil millones de dólares, Polonia, etcétera, etcétera. Es decir, vemos que los principales consumidores siguen siendo sus principales sancionadores. Una guerra bastante macabra, si nos ponemos a pensar que con esa guerra bastante macabra, pues por un lado le sancionan a los sectores más vulnerables, pero por otro lado le siguen comprando en aquellos en donde los europeos son más dependientes y por ende pues siguen aumentando las finanzas del Kremlin. Se estima que el petróleo vendido desde Rusia en los últimos 6 meses ha generado alrededor de 76 mil millones de euros, mientras que el gas ha alcanzado ventas por valor de 35 mil millones de euros. Y esto, bueno, de los derivados del petróleo también hay 26 mil millones de dólares más, de carbón 13 mil millones de dólares y de gas licuado 9 mil millones. Es decir, una cifra millonaria, y esto pues nos da a entender por qué Europa ha sido demasiado deficiente en sus sanciones. Porque hay mucha hipocresía, porque el discurso va por un lado, pero los hechos, en la medida que se aproxima el invierno, van por otro. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.